Sí, acá en Santa En Santa Isabel. Isabel, pero en el campo, Sí, en la Lida. Sí. Y ahí, o sea que cuando usted nació ya estaban sus Sí, padres, sí, ya. y porque mi viejo era yugoslavo, como Ajá, sí, sí. ya tu abuelo. Sí, sí, sí. Bueno, ellos vinieron de Yugoslavia a Chile, ¿Que eran croatas también? sí, Ajá. y de ahí nació un hermano y una hermana, esos eran chilenos. Después de ahí se vinieron acá nací yo, Ajá. viste. Mi mamá era Zapunar. Cuénteme en que la Lida, bueno, cada uno de los colonos que tenía una casa, una chacra, había. Sí, sí, más o menos 80, 90 hectáreas cada colono tenía. Ajá. Y eso funcionaba que había que pagarlo, ¿cómo se le pagaba? Se le pagaba el 16% en ese tiempo, te digo, el 16% sano, seco y limpio. De la producción. La producción tenía que colocarla acá al levadero oficial. De trigo la cosecha si tenía trigo, maíz o lo que sea. y después lo que fuera de animales, por ejemplo, eso. Y animales había poco, no te daban lugar más que tener 2 cerdos y encerrados. Eso no O sea que había que sembrar todo. Había que sembrar todo. Después sí, salió una ley que vos podías utilizar 10 hectáreas para los cerdos, vacunos, lo que querías. Eso pagaba en plata después, esas 10 hectáreas. Ajá. Y el cereal que ustedes cobraban cuando se entregaba el cereal, ahí una parte era para el dueño de la estancia y Sí, otra... sí, ahí ya cuando vos sacás, poner 1000 quintales son 160 quintales para ellos. Ajá. Eso tenía que vos hacerlo puesto en pagarse trilla, flete, todo. Claro. Sano, seco y limpio tiene que entrar. Mientras tanto, todo el trabajo de preparar la tierra, sembrar y cosechar estaba a cargo del colono. Ah, sí, en ese tiempo, ¿qué te parece? ¿Y qué quería? Y bueno, y ahí, por ejemplo, ¿cómo sembraban? Hablemos de cuando usted era chico, por ejemplo, Sí. ¿usted en qué año nació? En el 30... El 31. Ajá. Y Bueno, cuando tenía... se duraba, y ahora se está pagando el 20 y tenés que pagar también. De esa época más o menos el porcentaje que andaba Sabés allá. que siempre sabía decir el padre de Carlet. Ahora somos todos vivos. Y si antes pagamos el 16%, ¿y? No eran los rindes antes 40 quintales de maíz, era una locura. El trigo, 20, 30 quintales, ahora mira cuánto te da el trigo. El maíz, 100 y pico. Eso es una locura. Y ahí, bueno, y usted tenía el que alquilaba, que tenía que tener las más, bueno, para sembrar, ¿cómo sembraba? Supongamos el maíz, que tenía que tener una sembradora esa de tres surcos. De tres surcos, son Tres tres tarritos. Sí. El aradito era de 2 rejas, agarraba un surco 70 centímetros de ancho. Claro. Y se lo araba. Así que él le daba una mano de una arada y después que le hacía una después rastreada. le pasaba un disco, porque, viste, para 40 hectáreas pensaba y casi un mes y medio. Hacía 1 hectárea por día. ¿A caballo? Sí, 1 hectárea por día, sí. Oh. Y después me acordaba, hoy estaba haciendo la siesta, cuando después, ahora viste, ya no se jardilla más, no se arrima tierra. Antes se sembraba el maíz con la máquina de 3 surcos. Y había un escardillo de 2 rejas, agarraba 2 surcos. Uh-huh. Tenía que pasar, cuando el maíz estaba más o menos 20 centímetros, le pasaba la reja ancha para cortar los yuyos, ¿no? Y después cuando ya estaba más o menos así, le ponía una volcadera que la larga así. Más o menos 50 centímetros, o menos. Y No, el maíz, ¿a qué altura? Y más o menos 40 centímetros. Claro, si no después lo... Y como es, y después le pasaba esa reja, le arrimaba la tierra al maíz. Para tenerlo. Para tenerlo, porque dice, cuando había mucho viento, viste, lo doblaba, pero se doblaba igual el maíz. Y después, cuando la primera mano del jardillo, quedaban los yuyos. Entonces ocupaba gente con la azada y las cortaba. Ah. Así que mirá. Y eso lo pagaba el colono, o sea, todo cargo tuyo. Claro. Y tenía una ley de Chesorto en ese tiempo. Sí. Serían de 40 más o menos. Pero, sí, Chesorto era el dueño. El dueño.
tenía sorgo, plantita de sorgo, vos tenías que agarrar y sacarlo. Yo me acuerdo que venían de La Pampa, por ahí gente que se ocupaba, ¿viste? Hasta 1 metro abajo tierra a sacar la última, y ojo que te llegaba a ver una planta de sorgo. Mirá ahora lo que está el sorgo, todo minado. Sí. Antes Bueno, el sorgo no era de acá, fue una planta que trajeron. Sí, trajeron una planta, o sea. Claro. Y después, viste, había que juntarlo a mano. Así que imagínate vos, ya había 22 colonos, cada colono tenía por lo menos 5 personas, 5 o 6. Que había que contratar. Para contratar, para levantar el maíz. Que era, ¿cuántas hectáreas eran de total de la chacra? Yo tenía 70, otros 80, hasta 90 hectáreas había. Y sembraban todo de maíz, Sí, por ejemplo. Maíz y trigo, porque no había, y lino. Y lino. Lino, sí. Bueno, pero... Porque ¿cuándo desapareció el tema de la langosta? En el 46, más o Ajá. menos, 45, 46. Eso fue un bravo la langosta. ¿Y que todos los años venía eso? ¿En el verano? Sí, ¿Cómo era? sí, ya estaba el maíz casi choclo cuando venía. Y te trabajaba, viste, porque hasta las 10 más o menos no se movía. Pero después de las 10, cuando empezaba la calor de diciembre, ahí se movía, ahí se iban a las plantas. Y que empezaban como que volaban. Te saltaban todas las saltonas, era lo que le decían. Y se agarraban y te pelaban todo. Y tenía que poner, vos imaginate, aparecía a las 12 del día. Tenía que colocar las barreras para que no salte. ¿Qué era? La chapa. Era una chapa, viste, que a lo mejor tenía 100 metros. Cerrar para que no sigan para adelante. Porque venían como ¿qué era? A lo mejor eran como así, como oleadas, digamos. Sí, venía, parecía un río como venían. Entonces, minado, venía a lo mejor 10 metros de ancho, llevaban todo eso. Esas eran las saltonas. ¿Y las que volaban cómo era? Porque había distintos después, tipos. Claro, venía la langosta de sobaba, la vieja. La que venía volando, Sí, digamos. y en los caminos de tierra, lo más duro, ahí desobaba. Ajá. Después salía la langostita, Ah. la cosa, y ella, viste, se volaba, quedaban esas, pero esa es la que comía. La langosta no comía tanto. La que comía era la saltona. La saltona. Es la que nacía nueva. Sí, nueva. Ah, entonces le ponían en contra Creo que cada huevo tenía 90 y algo de saltona, cada huevito que ponía. Y lo ponía en la tierra más dura, ahí desobaban. Claro, y unos días después aparecieron las langostas nuevas. Y claro, ya aparecían. Después con la chiquita no era pues ya cuando era la saltona ahí hacían desastre. Y ahí te tenía que poner la chapa barrera. Y claro, si vos la veías a tiempo, pero si te avanzó ya... ¿Y porque qué? De un momento al otro nacían y empezaban a morfar, o no es que uno la iba viendo que iban Sí, a lo mejor estaba, ponete, qué sé yo, allá en el cruce, esta noche. Claro. Y a lo mejor a las 2 de la tarde la tenía acá, como venía. Tenía que poner las cosas, y que tenía máquina esa matalangosta que le ¿La decían. lanzallamas? Sí, esa mataba, pero ahí, ¿qué hacía con dos? Es que las mataban contra la chapa barrera. Sí. Se le ponía la chapa y ahí las amontonaba y después las quemaba con el... Y si la hacían con tiempo, te hacían el círculo con la chapa y cada tanto hacían un pozo, más o menos 1 metro de hondo, y lo tapaban que le quede más o menos 30 centímetros de abertura arriba. Entonces la chapa venía costeando la chapa de barrera. Cuando llegaban ahí, caía ahí adentro, pero el pozo se llenaba enseguida. Ah, entonces si uno no se avivaba de que estaban viniendo... Claro, vamos a ponerle que uno iba, bueno, están en el cruce. Sí. Entonces ya los colonos acá sabían que si no venía esa tarde, al otro día venía. Entonces ya viste, se secaba el maíz. Y que se morfaban todo. Dejaban la espiga nomás. Y maíz nada más y otras plantas también, ¿o no? Y se comía las cosas de la ropa, la ropa del alambre, te la agarraba, te la comían todas. ¿Es cierto que lo único que no comían en el paraíso? Y puede ser, sí. No sé, el otro día leí por ahí que el paraíso no se lo Sí, comía. no. Después vos sabés, las hojas que la pelaban, vos usaban, viste, los colonos, casi todo, el juego de saco y pantalón de grapa, azules, Sí. eran gruesos, como una lona.
Vos entrabas adentro del mar y salía todo rayado, ¿viste? Parecía un serrucho las hojas. Claro. Lo que comía quedó tronquito, eso te rayaba toda la ropa. Un desastre hacían los tipos. Así que, y después empezaron, me parece que en el Chaco, por ahí, Ahí la fumigaron, sí. A la época de Perón. Eso, no era Pero posible. te tapaba el sol, la bandada que venía, cuando venían, eso era inmenso. La más grande, la más... Las que venían a poner. Eso era Y si no, cuando desovaban, porque también podía... muchos la sacaban, pero... con una asada. Sí, pero ¿y? ¿Y vos cómo te dabas cuenta si estaban ahí? Y pues estaba el agujerito ahí, Ah. que daba, viste. Y por unos días estaba el agujerito hasta que aparecían las... Sí, pocos días, 4 o 5 días nacían. Y en medio así del maíz también te desovaban. No, siempre lo duro, En el maíz si era tierra blanda, no. Todas las calles. Y se veía como los pedacitos, todo como unos pequeños hormigueritos, digamos, con las tierritas venía para así arriba. como la hormiguita, viste, Claro. que tiene el agujerito, así que... O sea, que quedaba todo minado de eso, una calle, por ejemplo. Eso era pegado uno a otro estaba. Ah, se iba con una asada, Sí, claro. pero vos sabés cuánto tenía, a lo mejor tenía que hacer 100 metros y la anchura a lo mejor tenía 10 metros, ¿cómo hacía? Sí, y duro. Y duro. ¿Y el DDT para qué lo usaban? ¿No le echaban el DDT también? No, en ese tiempo nada más que la máquina era. La lanzallamas. La lanzallamas. A queroseno andaba. Sí, a queroseno. Había nafta también, dicen. Ajá. Y algunos se prendió fuego también, se han quemado, dicen. ¿Y el lino con qué se juntaba eso? Y el lino se hacía con espigadora, en una espigadora, parece como una cosa de la cortitina, pero era todo maciza, a caballo se tiraba. Claro, iba cortando. Iba cortando, tenía 3 metros de ancho la cuchilla, después tenía una lona que caía el lino arriba de la lona y lo tiraba a un costado, hacía como una gavilla. Ajá, claro. Bueno, después, cuando eso se secaba, vamos a poner 4 o 5 días, venía la máquina, no, lo emparvaban con la rata. Así ahí que iba con la chata y cargaban todo y hacían una parva. No tenían rastrones, no se trabajaban chatas, esos rastrones de madera. Eso se emparvaba, después venía la trilladora esa, ¿viste? El tractor y y después mandaban todo a bolsa. Todo a bolsa, sí. Porque digamos el lino era para la semilla. Sí, y se usaba poco, pero a veces sembraban lino. Y con el trigo es más o menos el mismo mecanismo era. Y el trigo, si había yuyos que te avanzaba yuyos, tenía que cortarlo con la misma espigadora. Y entonces, viste, la agarraba y cuando se secaba el yuyo, el trigo estaba seco, por yuyo verde no podía cortar la mano. Entonces lo cortaba con eso. Después venía la máquina con el recolector, lo levantaba y ya lo levantaba yuyo y todo, y claro. Sí. Y ya el maíz era otra situación. Y el maíz, sí. Yo me acuerdo que en la Liga, te hablo del 48, había más o menos 300 hectáreas de maíz, toda maleta. Había 60 personas con familia. A lo mejor, viste, en la familia había 2 o 3 que juntaban. Los pibes, la señora juntaban. Así que entonces más de 60, digamos. Sí, entre todos había 300. Claro. También teníamos 3, 4, 5. Y como es, y hacían las carpitas de chala. Si era un matrimonio le daban 5 chapas. Vos con esas 5 chapas tenés que hacer, la pieza era todo, pieza, comida, dormir, todo. Lo hacían ahí en la chacra, en el patio de la chacra, lo hacían. Sí, ¿no? hecho en la estancia. Y le daban cada tipo 10 bolsas. Eso ya venía numerada, 10 bolsas a cada juntador. Cuando la levantaba, el tipo, viste, donde tiraban el carrito, ahí estaba la bolsa. La traía, y en el pleno invierno, que la usaban para taparse. Pues imagínate esos días de invierno. Claro. Era una arpillera media gruesa. Era una arpillera gruesa. Me acuerdo que en el 51 cayeron 33 heladas seguidas. Que en la estancia ahí se juntaba una helada con la otra. El agua la batea, que tenía el Quintero, ¿sabés quién era? No. Ferrero. Ajá. El padre de este muchacho que trabaja acá es el Quintero.
y yo sabía, y mirá, dice, tenía un grosor, un espesor de 10 centímetros La escarcha. la escarcha. Hoy esa gente dormía en carpa, y cuando llovía, tenía que hacer el juego afuera, en el brasero. ¿Sabes qué lucha era eso, Normalmente la gente que se contrataba para hacer eso, ¿de dónde venía? ¿Era gente de acá? Y venían todos de acá, casi, poco de afuera. Algún cordobés y santiagueño. Pero eran todos del Pero pueblo. el santiagueño ya cuando empezaba a hablar se iba, porque le tenía miedo al frío. Porque digamos, la juntada arrancaba más o menos ¿cuándo? El 20 de marzo más o menos empezaba, un año terminó, ¿sabes qué fecha? El 9 de septiembre, Wow. que yo sembraba maíz, porque antes el maíz, los colonos de antes, los viejos, el día del agricultor era el 8. Después del 8 había que empezar a sembrar maíz, todos los años. Sí o sí. Y sí, era así. Y vos sabés que terminaron. Ese año, en el 51, trajeron militares a juntar maíz, soldados. ¿Te Claro, acordás? ¿y qué fue lo que pasó? Y ¿Por se qué? vino el Tuyulo, se vino, el cardo era alto así, ¿Pero por qué tanto tiempo tardaron? y se llovía, Ah. viste, se atrasó todo, entonces vinieron como 20 soldados, que había soldados que hacían una bolsa, ¿no? Imagínate el tipo de la ciudad, los mandaron acá. Y ahí, digamos que también el colono y la familia también juntaban el maíz, ¿o no? Ah, sí, sí. Bueno, así que, ¿cómo era el tema? Ahí, ¿cómo se organizaban? Tenían en el campo, digamos. Y ahí en el campo vos tenías, viste, una pieza, casi todos los colonos de las chácaras, Sí. tenían una pieza grande. No, pero digo, por ejemplo, para agarrar en el lote, ¿cómo iban a ver los surcos? ¿Cómo Y, se...? el juntador solo, los surcos eran 20 surcos. Ajá. Era la lucha, eso, ¿viste? Eso quedó bien para la historia, la lucha. De ahí está el dicho. 20 surcos. Vos terminabas a... O sea, una lucha eran 20 surcos. 20 surcos. No importa lo Sí, largo. sí, el largo no, porque en la chácara, cuando más larga eran 600 metros, 500. Pero en la estancia había Oh, 1000 metros, y había que andar. está. Y bueno, terminaba esa lucha, después Bueno, y empezaba entonces, y la persona que juntaba el maíz, ¿qué tenía que usaba, digamos? ¿Qué herramienta, qué tenía? y la maleta, el cinto y la aguja. Bueno, ¿la maleta cómo era? Y la maleta era de unos 60, unos 80, había maletas según, ¿viste? De unos 60 hasta maleta de 2 metros había más. Eso Está. iba a cargo de... Y eso, digamos que le quedaba entre medio de las piernas, como era así, le iba arrastrando. Sí, sí. El tiempo que no había gramilla era jodido porque iba arrastrando en la tierra. Se le gastaba el cuero de abajo. Y tenía que hacer más fuerza. Sí, sí. Pero cuando había gramilla, iba como un Y tiro. después con con la aguja que iba sacando La chala. porque había que deschalarlo, eso. Había que echarlo, sí. Era una aguja, era un clavo, era. Sí, Nada más un coso que iba agarrado en la mano. Sí, era De un cuero. poco más grueso con un coso venía a ser un cuero forrado adentro y después tenía ¿cómo es? El sobrecuero para que uno te pele la mano la chala, si no te lastimaba todo. Igual, por más que quisiera, con la chala de las hojas del maíz, eso cuando ibas caminando te ibas cortando, ¿no? Sí, sí. Y cuando había chinchillas, que se llenaba todo el chinchillo, el tipo, Claro. pues a ver la ropa a la noche, ¿no? Sí, sí, porque ahí no te le iba a andar sacando, se tenía que seguir. Y había trojas acá en la lida de 2.500 bolsas. ¿Sabes lo que es 2.500 bolsas? Entonces, bueno, José, bueno, el tipo iba y iba llenando la maleta, ¿no es cierto? A medida que caminaba y llenaba, más pesado se le ponía. Sí, por eso. En un momento se llenaba la maleta y ¿qué hacía? Ese descargaba, hacía parada de los 20 surcos, en los 10 surcos Sí. era la mitad. Ahí ponía la bolsa vacía. Ah, él iba llevando las bolsas también. Llevaba todo, ahí llenaba las bolsas. Eran 4 paradas de 4 bolsas por parada. Ah, Así y que, que- bueno, las bolsas estaban numeradas y Sí, se sabía sí, de quién sí. era, claro. Iba por número, porque cuando iban a levantar la bolsa, pues, la sabían ¿viste? Por número. Porque las bolsas más o menos cuánto pesaba con los... Y en con- el con maíz los ma- estaría 90 kilos, con marlo y todo. con marlo y todo. Sí, sí. Y una persona promedio que trabajara bien, no digo que trabajara mucho, pero ¿cuántas bolsas hacía por día?
Y generalmente eran 10, 12 bolsas. Había tipo de 15 bolsas también, pero eran pocos. 15, 16 bolsas. ¿Y arrancaban a qué hora? ¿A la mañana? Y apenas aclaraba salía. En invierno de noche. Hasta la entrada del sol. Claro. Y ya se venía. ¿Y comían a dónde? ¿En el medio? No, iban a las casas, viste, tenían el brasero, hacían el puchero, viste, comían y salían nomás. Cada familia hacía una... No es que hacían de comer para todo, el chacarero No, hacía cada cual se hacía por su cuenta. Y se pagaba su comida. Ah, sí, el colono tenía que traer la comida, todo. Él le anotaban la libreta. Ah, y después le descontaban. Ah, claro, cuando terminaba la campaña te descontaban. Las bolsas le iban dejando paradas, ¿no es cierto? 4 más o menos, me decía usted. Cada 4. Y eso después había que... De 20 surcos eran 4 paradas. Está bien, eso Ya. después había que juntarlo, levantar las Pasaba bolsas. la chata, sí, pasaba la chata, viste, la levantaba y... Y ahí venía el colono, el chaca, ahí venía ya el... Y el colono la levantaba, después, viste, la llevaba a las casas. Está, eso es la chata como, más o menos descríbame la chata cómo era que las levantaba. Y la chata era una 4 ruedas de madera, eran, viste, con 3 caballos, Ajá. una lanza de 3 caballos, y tenía un aparatito, como un guinche era, Ajá. eso tenía una cosa que abrazaba la bolsa como una tijera de abajo. Que eran como Vos unos dos aros serían. eso. Y vos tenías la manija, levantaba, daba vuelta, levantaba la bolsa. Cuando venía flor de la chata, la tiraba para adentro, le enganchaba Y cargaba la bolsa. y arrimaba la estivaba la bolsa arriba de la chata. Y después la llevaban para La descarga. Ajá. Y ahí iban armando la troja. Y ahí se armaba la troja. La troja era Sí. de chala, se hacía de chala, pero en el primer tiempo se hacía de guinea, maíz guinea, Ajá. Que es el que se usa para las escobas. que a la escoba. El maíz guinea venía más o menos unas 2,5 metros tenía de alto. Sí. Vos le cortabas la parte de la guinea, eso lo vendía, viste, para los joveros, y con esa parte de abajo hacía el círculo a la troja. Y le iba agarrando con alambre, ¿con qué? Y claro, todo con alambre negro, alambre común. Así, ajá. Alambre La troja, dulce, y sí. más o menos, ¿qué diámetro tenía la troja? Y más o menos tendrían 4 metros de De diámetro. diámetro. Pero el colono cuando mucho tenía 1000 bolsas, más de eso no pasaba. Está. Y después, porque también, no sé, porque en todas las chacras hay, uno va todavía a las taperas y hay las cañas de India o la caña Sí. común, eso también se usaban las cañas. Y en ese tiempo no había, no se conocía la caña verales. Sí, ¿no? Ah, todo de maíz o de maíz de Guinea. Y si no, planta de maíz, viste, cuando juntaba el maíz, las chalas más altas las cortaba con un machete y las llevaba para hacer la troja. ¿Y ahí cómo ibas cargando la troja? Y ahí le iba tirando con un carrito, tenía un cable más o menos de 60 metros y en el medio tenía un palo, al medio del cable, a los 30 metros, Sí. un palo de 6 metros. Y arriba el palo tenía 2 rondanas. Una rondana enganchaba en la punta donde descargaba tenía un jarrito de chapa, más o menos cabía la bolsa. Entonces vos echabas la bolsa de maíz en ese carrito. Que de arriba de la chata nomás Sí, tiraba. arriba la chata, la flor de la chata, la tiraba arriba y del otro lado estaba el cable que enganchaba el carro, lo tiraba con un caballo. Entonces le decía al tipo, entonces el tipo iba con el carrito, cuando llegaba, viste, arriba la troja, había una soga que agarraba la parte de la abertura del carrito, y entonces se corría para atrás y ahí se abría la tapa. Ah, y ahí y caía. Y la troja le iban, a medida que iban cargándola, le iban levantando. Y sí, cuando llegaba al altor de la chapa, de la primera chala que se ponía otra chala más, hasta 3 chalas se levantaban. Eso más o menos que, ¿cuántos? ¿3 metros? 5 metros, Ah. sí, 5 metros. Ah, y le ponía, en el fondo, ¿qué le ponían para que no se pudriera eso? Y le ponían pasto seco, y hacía un montón, viste, medio metro de pasto, después de ahí caía el maíz. Las primeras cosas para que no se desgrane tanto, se
se llevaba al hombro la bolsa. Ah, porque a lo mejor tiraba muy Sí, de arriba y y... entonces caía, viste, entonces vos cuando hacía más o menos 50 bolsas que tapaba bien el piso, entonces ya tiraba con el carrito. Con el carrito. Sí. Ah, claro, mira vos. ¿Y eso cuánto tiempo lo dejaban en la troja? Y la troja se hacía en agosto, septiembre, hasta octubre, según, viste. Y eso es que hasta que venía la Sí, desgranadora. hasta que vos lo vendías. Vos venías al cerealista, que acá era Ah. Juan Viola y Omar Iriondo, eran de la Norte Elevador. Ujú. Ese era el cerealista. Bueno, vos decías, en noviembre, aumentó un poco en mayo, aumentó 10 centavos, pero lo vendo. Entonces venía la máquina, venía acá Mistura, que tenía trilladora, la trillaba el maíz. ¿Aquí qué otras trilladoras había? ¿La de Mistura nada más? La Mistura estaba... Y acá me parece que pocas trilladoras más que él. Y no, de otro no me acuerdo, ese sí. Claro. Y eso que con un tractor le hacían Sí, andar, tractor y la máquina, viste, que ponían una correa. sí, ponía correa, tenía la noria que arrimaba abajo la troja y le cortaban las chalas, entonces caía el maíz. Y arriba la máquina esa tenía un cable que iba a la troja y allá tenían como si fuera una bandeja así alta, de 1 metro por medio, con 3, 4 púas. Ajá, Entonces tipo peine, digamos. Sí, la clavaban en el maíz, en la troja, entonces el tipo de la máquina apretaba una palanca y la traía para la embocadora. O sea que arriba de la troja Sí, tenía sí, que haber una persona... sí, 3 había. Ah, Sí, porque era pesado eso. porque digamos, eso es que era para ir tapando el Para pozo, ir- el agujero que se iba haciendo. Para ir llenando, viste, para que trague la noria a la máquina. Porque si no, que se desarmaba, se caía la troja. Y no, te abría un poco y todo nomás 1 metro más de ancho abría. Y después no corría más, había que ir tirándole. Y si siempre iba a tener que trayendo. Ah, claro. Sí, si claro, no, claro. ¿cómo hacíamos? Sí, sí, sí. Sí, O sea que ahí, por ejemplo, para desgranar, ¿cuántas personas trabajaban? y ahí había, y sí, 3 en la troja, y después estaba el tipo que manejaba la máquina, y después tenía el pesador, el de la balanza. Y después el grano iba cayendo en otra bolsa. No, y cuando desgranaba la máquina tenía venía a ser como una balanza, eran 2 cajones. Ajá. En un cajón caía de la máquina al cajón ese, y en el cajón de abajo estaba la balanza. Entonces cuando vos vaciabas la balanza que iba al camión o al carro, esos carros de antes, entonces se vaciaba esa, bajaba las cosas a la balanza, abría la otra compuerta que estaba el maíz arriba, caía. Entonces cuando tenía un nivel, viste la balanza, entonces llegaba al nivel, cortaba el maíz de arriba, Sí, de la máquina. pesaba Sí. y volvía al carrito así. ¿A qué carrito? ¿Pero el carrito cómo era? El carrito, viste, esos carros de 2, 4 ruedas, Ajá. son grandes. Y Y después- después había camiones también. Ah, pero era granel ya ahí. Sí, eso iba todo a granel, iba todo a granel. Ah, bueno, Sí, bueno, sí, no, sí. pero antes de hacerlo a granel, lo embolsaban eso. No, venía de la troja directo a la máquina. Y de Pero la nunca se embolsó, nunca se Ah, embolsaba. en tiempo sí, sí. Ah, sí, ¿usted lo vio a eso? Sí, ¿Usted? sí. Pues ya había mucha gente ahí. Bueno, entonces aquí estaban los que iban cosiendo las bolsas. Sí, en la máquina trilladora de trigo, suponete que. Sí. Y había 4 arriba de la parva. 4 arriba de la parva. Tenía enganchador y costurero. Del costurero pasaba al tipo que levantaba arriba la balanza, porque tenía esa balanza de 800 kilos, esa balanza común. Bueno, esos 2 llevaban 6 bolsas arriba de la balanza. Pesaban, el tipo pesaba el colono, y ahí tenía 3 o 4 que hombreaban a la estiba. La estiba se hacía una estiba larga, así, viste. Que Así, quedaban bolsa. afuera, a la intemperie quedaban. Sí, eso queda todo afuera. Claro. Así que ahí mira la gente que Y había. con el maíz cuando era en bolsa se hacía lo mismo también. Ah, sí. Ajá. Cualquier cantidad. Ah, mucho trabajo.
Y porque yo he visto fotos en que no hay tractores, sino que hay esas máquinas, esos tractores a vapor. A eso. vapor, yo tengo unos así. ¿Usted las vio esas máquinas así? Sí, sí, sí. Y más o menos trabajaban en esa máquina 22 personas. Y tenía por lo menos sí, 20 y pico, pero después estaba el maquinista. Después estaba el foguista que tenía que echarle, viste. Ahí, bueno, sí. ¿Y ahí con qué le hacían andar a la máquina esa a vapor? Y antes usaban mármol, si no ponían la paja de trigo, Claro. ahí van echando. O sea, cuando desgranaban maíz Sí, le ponían marro, sí. cuando desgranaban el trigo, cuando trillaban... Vino, viste, le metían Claro. eso. Ahí tenía el foguista, tenía el otro que le alcanzaba, viste, la paja con el carrito traía, después tenía el aguatero para el motor, porque cada tanto tenían que echarle agua, viste, Sí, la caldera. para hacer el Y vapor. la caldera, la cinta que tiraba del motor a la máquina que le hacía andar, y tendría 40 metros larga. ¿Por qué tan larga? Yo todas las fotos que he visto Sí. así, esas correas larguísimas, no sé Para por qué. poner eso tenía que haber 7 o 8 personas, no las llevaban así nomás. O sea, lo que pesaba esa correa era más o menos 40 centímetros. Sí. Y eso había que tirarla para llevarla. Y después el maquinista, viste, iba a marcha atrás hasta que la ponía en Hasta que línea. más o menos les tiraba. Si acá había un tal Calegani, que tenía esos motores, el mejor tipo para... Él de una sola movida la ponía en línea. Él la agarraba, la ponía el motor para adelante, le enganchaba la correa, la daba para atrás y ya salía. Otro le costaba, viste, como Claro, todo. sí, sí, Igual que como el camión que no como el marcha camionero. atrás. Es Claro. lo mismo. Ese Me tipo mete el acoplado arrimaba, marcha atrás, claro, sí. arrimaba y lo ponía en marcha y salía. Claro, Y después estaba, viste que en un tiempo se hacían atados de trigo. Ajá. Los atados de trigo venían con un hilo colorado. ¿Y el atado dónde lo iban haciendo? ¿En el campo? Sí, eso venía una atadora. Ah, una máquina. Una máquina Cuando atadora, cortaba, sí, ya y tiraba salía la gavilla el hecha. coso, sí. El coso- Ya mandaba directamente al atado. Después venía el arrastre, lo emparbaba. Después la parva venía. Eso facilitaba la cosa, Sí. digamos. Y cómo es, y eso vino, tenía que haber 2 cortadores, porque cuando caían a la noria Claro. que la llevaba a la máquina, tenían que cortar con un cuchillo. Si ahí. no se trancaba Sí, toda la sí, máquina. sí. Así que mirá la gente que había ahí. Y después que venían a buscar las bolsas cuando ya lo habían vendido, eso venían a buscar las Sí, bolsas. venían los camiones y acá. También, gente ahí para cargar el camión, gente Sí, para acá- descargar el Acá camión. estaba Soliche, mirá, el camión de esa Claro. época, el negro Bozano. Y Soliche cargaba 90 quintales, Claro. y bolsa te cargaba 100 bolsas. Y claro, ahí ya, ¿y cuándo empezaron a trabajar, más o menos en qué año empiezan a trabajar así a granel, aunque estamos hablando todavía de ir con la máquina a la trilladora, a la desgranadora, pero más o menos en qué año ya empiezan a hacer a granel? Sí, ¿Cuándo hicieron el elevador? 60 más o menos. Sí, sí, 60. sí, por ahí sí. Más o menos, sí. Y pero el elevador si lo hicieron en el 30 y pico, ¿para qué estaba el elevador? ¿No llevaban a granel ya en esa época? Pues No iba al corte las bolsas, Ah, las llevaban al elevador porque te las cortaba, viste, que la abrían las bolsas. todas las bolsas tenían que ser con la costura para afuera. Entonces vos arrimabas ahí, venía el cortador con un cuchillo, cortaba y... Sí, sí. Está bien, llenaban los hilos del elevador, pero había que sacar en toda la bolsa, en bolsa. bolsa, en bolsa. Tanto el trigo, el lino y el maíz. O sea, Y porque a veces así estivaban acá adentro, la cooperativa. los galpones de acá de... no, Sí, sí, a- sí, o en Furnero acá. también, sí. Claro. Y por eso, estivaban las bolsas en los Sí, los sí, galpones. sí, sí. Cuando venía Sí, el Y después cargar las bolsas al vagón, sí, al vagón. vagón, sí. Porque veía todo el corte. Claro. Y Cortaba. ya en ese tiempo estaba el estibador, don Juan Está de la Argentina, ¿cómo era? Viló. Viló, y acá Bistrete, los estibadores de... Claro. Ahí está, y ahí se usaba para hacer la estiva, tenían ¿qué tenían? Los burros, eso, ¿no? El burro primero, después vino la cinta. Ah, bueno, ya ahí. La cinta, manjar el burro, los bravos.
Sí, claro, había que subir cuántos escalones más o menos Y tenía. más o menos 15 de alto, sí, 15 bolsas de alto el estilo. Y tendrían sus 5 o 6 metros, 5 metros más. El burro tenía 20 escalones. Así que hombreaban la bolsa de más o menos, por ejemplo, ¿cuánto 60 pesa? kilos, 60. Y vos te acordás, que no galea, el padre del guato. Sí. Galea, rompepeña, ¿cómo es? Rompepeña, Sí. sí, Formento. por venta. Gente de antes, digamos. Que serán todos estibadores. Todo esto, ahora. Y, Todo el Pato Acevedo. pero digamos que ahí tenían como también una cierta práctica para el manejo de la bolsa. Sí. ¿Eh? Y acá en Gadía iba al sur, después de acá se terminaba, viste, la cosecha del sur empezaba casi a fin de diciembre. Así que el mejor, el tipo para hombrear bolsa, allá iba por los tablones, ¿eh? El tablón, viste, pisaba en parte. ¿Y el tablón que estaba arriba de la estiba? No, el tablón era una tabla que la ponían para subir para la estiva. Ah, no con el burro, sino con tablón. Antonio allá en el sur era cotizado, uno de los mejores tipos ¿Y para qué hombrear bolsa. hombre grandote? ¿Qué habilidad tenía? Claro, digamos que primero había que tener cuerpo y además tener habilidad, ¿no Un era? lomo, sí, sí. Pero Claro. vos sabés que apenas la aclarar empezaba hasta oscurecer allá en el sur. Y todo morsa, y al trote, ¿no? Caminando. Porque ahí que le pagaban por Y bolsa. Sí, por bolsa, sí. Y todo eso cuando se empieza a terminar, digamos, cuando empiezan a Y aparecer las... después ya empezaron las máquinas cortitrillas. Pero estamos, bueno, por eso, la primera son las de para el trigo. por Para el ejemplo. trigo, bueno, había el maíz primero, Claro. el trigo. En ese Sí, 58, 60 y algo, 60. 58, 60. Claro. Y ya empezaba. Ahí se entra a terminar toda la juntada a mano. Sí, ya empezó la máquina. Pero igual ahí llevaban gente para ir cosiendo y eso. Sí, tenía esos dos costureros, enganchadores, ¿viste? Y después de eso, ya después pasó, ¿viste? El chimango de la A guerra. la chimango de granel ya se perdió eso también ahí. Claro. Ya no pesaba más las Está bolsas. bien, porque ahí iban dejando las bolsas en el campo. Sí, iban a tirar. Tenía un tobogancito. Tenía un tobogán de 3 bolsas, cuando se llenaba la plancha de 3 bolsas, tenía una soguita, tiraba y caían las Y bolsas. después iban con un carrito Y a... la iban levantando, sí. Y toda esa gente, por ejemplo, tanto los juntadores como los que iban a desgranar o todo, o a hombrear bolsas, todo eso cómo se contrataba, que estaba el centro, cómo estaba. Estaba el centro obrero acá. Ajá. El maquinista, ¿viste? Pedía la máquina y bueno, el tipo venía ya con los dos. ¿Y quién lo pedía? ¿Eso quién lo pedía? ¿El Colón? El maquinista. El maquinista sacaba a la gente. Y pagaba el maquinista. Ah, sí, él pagaba después. Después cobraba todo. El maquinista cobraba vos la bolsa, por tanto. Girasol también se sembraba. Ahora, por ejemplo, no hay más por la Sí, zona. pero muy poco se sembraba. Nunca, digamos que acá nunca se sembró mucho Sí, girasol. porque acá el problema los vientos, ¿viste? Era muy alto y lo volteaba, ¿cómo lo levantaba? Claro. ¿Con qué lo sacaba? Sí, te agarraba un tiempo como ahora y... No cosechaba nada, la torta se podría arriba, y entraba agua y se caía todo. y se caía todo. Sí, sí. Así que usted me decía ya, usted estuvo siempre en la lida, ¿hasta qué año fue? 69, Está. dejó el desalojo. Y ahí, ¿cómo fue? ¿De un día para el otro tuvieron que ir? ¿Cómo fue la historia? Ah, sí, sí, ahí vino una vez la ley y le dieron el plazo, tanto... ¿Qué vino el dueño de la estancia? Sí, ya venía, viste, Palio de ministro económico de... Porque ustedes que hacían contrato todos los años, hacían con el de la... No, hacía cada 2 años se hacía el contrato, sí. ¿Y los tipos dejaron que se venciera el contrato o antes de que se venciera? Sí, antes que se vencía te hacía renovar el contrato, porque muchos decían antes, ¿cómo antes los colonos no sembraban frutales? ¿Qué va a sembrar frutales si vos la sembrás este año y recién a los 3 años te daba? Y si a vos te sacaba antes, ¿qué hacías vos? Sí, el chacarero dueño de la chacra sí, porque... Sí, el dueño sí, pero Claro. el alquilino no. Claro. Ese lo agarraba. ¿Y la casa del inquilino quién la hacía? ¿Se la hacía el inquilino o se la hacía la estancia? No, tenía que hacerla vos. Ah. El dueño lo hacían de esos chorizos, ¿viste? El Colón hacía el rancho, sí, digamos. Sí, antes eran los ranchos, a 2 aguas. Así que eso, ¿viste? Y ahí estaba toda la familia. Sí, claro.
Vos no podías despejar con ladrillo, mañana te echaban, ¿qué hacías? Y no había, obviamente, ni luz ni nada. No, nada, ni heladera, nada. Tenía la fiambrera, que me acuerdo que el repartidor de carne de Pijuán era Volpini, el padre de él, e iba por la chacra, ¿viste? Ajá. Según 2 kilos, 2 kilos y medio, cada 2 días pasaba. Ah. Entonces venía con el ganchito, la ponía en la ladera, en la fiambrera. Es que era negra como el carbón al segundo día. Y en tiempo de invierno, de verano, ¿qué hacían? No había heladera. Que la ponían abajo de una planta, sí, claro. para que se aireara la carne. Sí. Y eso era como una que tenía un mosquitero. Mosquitero todo alrededor, sí. Para que no entraran las moscas y eso. Sí, claro. Así que iban regulando, compraban Sí. carne como para que no. Sí, 2 días. Y el pan cada 2 veces por semana. También pasaba el panadero. Lunes y viernes. Te pasaba el panadero acá, Francisco Oliva, panadero era. Claro, más lejos estaba la chacra, menos llegaban los repartidores a lo mejor. Claro, el padre de él se hacía la lira. Venía por campo, la dos hermanas, Campo Rueda, mirá que recorrido. Con un carrito, un caballo. Una jardinera tenía. Y salía a la mañana, salía a las 5 de la Papá mañana. salía a las 4 de la mañana, 6:30, 4. Yo volvía, la vuelta larga volvía a las 2 de la tarde, las 2. Y ahí, bueno, entonces así que no esperaron que se venciera el contrato. Salió la ley y lo... Sí. ¿Pero cuánto le dieron para irse? ¿Tenían algo sembrado? Sí, ¿Tenían? levantando el maíz en junio. Era levantarlo. Sí, para levantar la cosecha. El contrato era de entregar el campo, era el 30 de junio. Del 69. Yo me acuerdo, Sariche era lo mismo que ahora en el tiempo. Viste, camino de tierra, no se podía pasar, quedaba encajado. Era una lluvia torrencial. Viene Pereira con Echesorto, el dueño. Pereira era el capataz. Administrador. Bueno. Echesorto, el dueño. Pereira me lleva de Sariche. Bueno, todavía estaba la Dora, que ella era la secretaria del hermano, ¿va? Pero don Ciro dice, ¿cómo vas a hacer salir esa gente como está lloviendo con esta lluvia? Yo a las 8 de la noche voy a buscar la llave, tiene que estar desocupado. Así que a las 5 juez le dijo, usted para las 8 tenga desocupado, pues yo vengo a buscar la llave y yo llevo la llave. Y a las 8 fue a sacar, no lo dejó ni un día más, con todo el agua. Y que cargaron todo Tuvieron que sí, iban cargando, viste, con tiempo, pero las últimas cosas, para cerrar, cachivache, viste, en el auto, en el carrito, el tractor, bueno, sacaron. Tuvieron que salir, a las 8 salimos. Y todos se vinieron acá a vivir al pueblo. Sí, yo vine al pueblo. Y yo tuve un problema, que en ese tiempo justo tenía a mi madre jodida, y viste, estaba en María Teresa con la hija. Y bueno, yo sabía cuándo me fui, el 30 de julio, que hoy me decían muchos tipos, así averiguando, si vos en ese tiempo vos no te podías ir más. Claro, lo que pasó es que este hombre le agarró el miedo de que si se quedaban, se le quedaban con el campo. Claro, pero a mí me dio permiso hasta el 30 de julio, porque el contrato ya estaba vencido en junio. Claro. Así que tuve un mes más ahí adentro. Pero yo nunca... Ahora el tipo, mira, dice que era jodido. Para mí era un gran tipo. Él murió joven, murió a 50 años, jugando al tenis, Chesoto. Y bueno, yo iba allá, en chalet de él y me hacía pasar allí. Está bien, bueno, pero cuando llegó el momento de Sí, me echó la mierda. me echó a la mierda todo.